Abril de 2022, Sierra Norte de Puebla. La primera vez que Julio Tepetitla-Xóchitl enfrentó al hombre lobo de la Sierra Norte tenía 58 años y la criatura se escapó porque Julio tenía 58 años y la experiencia de 58 años que producía como el conocimiento que 58 años determinaban no era suficiente para lo que la criatura era como la criatura que requería más que el conocimiento de 58 años para no escapar. La segunda vez tenía 64 años y la criatura se escapó nuevamente porque el conocimiento de 64 años que el segundo enfrentamiento producía tampoco era suficiente aunque era más que el conocimiento de 58 que el primero había producido como el conocimiento insuficiente que el primero había demostrado como insuficiente. La tercera vez tenía 69 años y la criatura se escapó por tercera vez pero esta vez por margen que el tercer enfrentamiento producía como el margen más estrecho que el margen del segundo, que era más estrecho que el margen del primero como la progresión que los tres enfrentamientos producían como la progresión de márgenes que se estrechaban con cada enfrentamiento que el conocimiento acumulado de los anteriores reducía como el margen que el conocimiento acumulado reducía en cada enfrentamiento que ese conocimiento alcanzaba como la reducción del margen que el conocimiento producía. Y ahora Julio Tepetitla-Xóchitl tenía 75 años y el conocimiento acumulado de tres enfrentamientos directos con esa criatura específica como el conocimiento que esos tres enfrentamientos habían construido en él sobre esa criatura específica como el conocimiento específico que ningún otro hombre en la Sierra Norte de Puebla tenía sobre esa criatura como el conocimiento que solo Julio tenía porque solo Julio había sobrevivido tres enfrentamientos directos con ella y porque sobrevivir tres enfrentamientos directos con ella producía el tipo de conocimiento que ninguna otra fuente podía producir como el conocimiento que ese tipo de experiencia determinaba. Y cuando la criatura bajó por cuarta vez de las cumbres de la Sierra Norte hacia las tierras de Julio Tepetitla-Xóchitl en la noche del 14 de abril de 2022 cometió el error que no había cometido en las tres veces anteriores porque en las tres veces anteriores el error que cometía esta vez no era el error que cometía porque las tres veces anteriores Julio no tenía lo que ahora tenía como el conocimiento acumulado de los tres enfrentamientos anteriores como el conocimiento que ahora sí tenía y que la criatura no había calculado que Julio tendría porque la criatura no podía calcular lo que 75 años y tres enfrentamientos directos producían en hombre que había aprendido de cada uno lo que ese enfrentamiento tenía para enseñar como el conocimiento que cada enfrentamiento producía. Había cruzado la cerca por cuarta vez. Había entrado a las tierras de Julio por cuarta vez. Y Julio lo esperaba con el conocimiento de las cuatro veces como el conocimiento que las cuatro veces producían porque la cuarta vez incluía el conocimiento de las tres anteriores como el conocimiento que las tres anteriores habían producido y que la cuarta usaba como la base que la cuarta tenía como el conocimiento correcto para la cuarta vez que las tres anteriores habían construido. El rancho de Julio Tepetitla-Xóchitl estaba donde la Sierra Norte de Puebla producía el paisaje que esa sierra tenía como el suyo. Bosque mesófilo de montaña que la altitud de 1800 metros y la neblina permanente que esa altitud producía como la neblina que la sierra tenía como su condición determinaban como el bosque que esas condiciones producían. Liquidámbar y encino y el lecho arbóreo como las especies que ese bosque tenía como las suyas cuando era el bosque que esas condiciones determinaban como el correcto para esa altitud y esa neblina. El río Apulco a 500 metros del rancho como el río que la distancia de 500 metros producía como el río a esa distancia. 38 hectáreas que el padre de Julio había trabajado antes de que Julio las trabajara. Julio las había tomado a los 16 cuando el padre ya no podía trabajarlas con la intensidad que los años del padre reducían. El padre había muerto cuando Julio tenía 22. Julio había continuado como la continuación que esa tierra y esos 6 años de haberla trabajado producían como la continuación que ese tiempo en esa tierra determinaba. Había trabajado 18 años como rastreador contratado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para Control de Fauna Conflictiva en la Sierra Norte de Puebla. Trabajo que comenzó cuando Julio tenía 32 y terminó cuando tenía 50 como el trabajo que esos 18 años tenían como el tiempo del trabajo. En esos 18 años había rastreado y controlado pumas y ocelotes y jabalíes de collar y cuatíes y lo que el trabajo requería rastrear y controlar como la fauna que el trabajo determinaba como la fauna que rastrear y controlar. El trabajo había construido en él el conocimiento de rastreo que 18 años de ese trabajo específico producían como el conocimiento que ese tiempo y ese trabajo determinaban.
Su esposa Teresa había muerto hace 11 años de complicación en el parto que el médico de Huauchinango no pudo manejar con el manejo correcto porque el parto producía la complicación que el manejo correcto habría requerido más de lo que el médico de Huauchinango podía proporcionar como el manejo que ese médico tenía disponible para proporcionar. El hijo que el parto produjo había vivido 2 días. Julio había continuado en el rancho con la continuación que era la única posible. Sin Teresa el rancho seguía siendo el rancho. La neblina seguía siendo la neblina. Y los 4 perros que tenía seguían siendo los 4 que eran. Los 4 perros eran los que importaban para lo que la noche del 14 de abril requería como los perros que la noche requería. No los 4 que Julio había tenido en el primer enfrentamiento con la criatura 17 años atrás. No los 4 del segundo ni los del tercero. Los 4 actuales que el tiempo entre el tercer enfrentamiento y esta cuarta noche había producido como los 4 que ese tiempo determinaba. Pero de los 4 actuales 2 habían estado en el tercer enfrentamiento como los 2 que habían sobrevivido el tercer enfrentamiento como los 2 que el tercer enfrentamiento no había eliminado. El mayor de los 2 que habían sobrevivido tenía 11 años. El otro 9. Los 2 más jóvenes habían llegado después del tercer enfrentamiento como los 2 que el tiempo entre el tercero y el cuarto había producido como los 2 nuevos. Lo que hacía a los 4 de esta noche diferentes de los 4 de las noches anteriores era lo que 11 años en ese rancho específico con ese hombre específico producían en el mayor como el tiempo. Que determinaba lo que el mayor era en comparación con lo que los perros de las noches anteriores eran cuando eran los perros de esas noches. El mayor había estado en el tercer enfrentamiento con 3 años. Había visto a la criatura con 3 años. Lo que ver a la criatura con 3 años y sobrevivir producía en perro que después vivía 11 años en ese rancho con ese hombre era lo que 11 años de haber visto la criatura y sobrevivir producían. Como el conocimiento que ese tiempo y esa experiencia determinaban en el mayor como el conocimiento específico de esa criatura específica que el mayor tenía como el conocimiento que el mayor producía. Como diferente del conocimiento que perros sin esa experiencia tenían. El mayor conocía a la criatura. No como conocimiento abstracto. Como el conocimiento directo que el enfrentamiento de 3 años producía como el conocimiento que ese enfrentamiento había construido en el mayor sobre la criatura específica que el mayor había enfrentado con 3 años y que 11 años de ese rancho habían mantenido como el conocimiento que el mayor tenía sobre esa criatura específica. Y la criatura había bajado por 4ª vez. Julio lo había sabido 3 días antes. No por huellas que las huellas produjeran como el registro visible. Por el mayor. El mayor había comenzado 3 días antes el comportamiento que Julio reconocía como el comportamiento que el mayor producía cuando el mayor procesaba el input específico que esa criatura específica producía para el mayor como el input que el mayor reconocía como el input de esa criatura específica. No cualquier criatura que la sierra tuviera. Esa criatura específica. El mayor la reconocía entre todos los inputs que la sierra producía como los inputs que el mayor procesaba porque el enfrentamiento de 3 años había construido en el mayor el reconocimiento de esa criatura específica como el reconocimiento que el mayor tenía para esa criatura entre todos los inputs de la sierra. Julio fue al sector norte donde el liquidámbar y el helecho arbóreo producían la densidad que el bosque mesófilo tenía como la densidad que ese bosque determinaba. Encontró las huellas en el segundo día. En el barro que el río Apulco producía como el barro que el barro del río tenía cuando el río producía barro como el barro del río. Bípedas. Con la configuración que Julio reconocía de los 3 enfrentamientos anteriores como la configuración que los 3 enfrentamientos habían enseñado a reconocer como la configuración de esa criatura. Específica. No la configuración genérica de huellas bípedas grandes. La configuración específica que esa criatura específica tenía como la configuración que Julio reconocía como la de ella porque 3 enfrentamientos habían construido ese reconocimiento específico. El paso entre huellas comunicaba lo que el paso comunicaba como la información que el paso tenía sobre el estado de la criatura. Julio lo leyó con la lectura que 18 años de rastreo y 3 enfrentamientos directos producían como la lectura correcta para ese paso. La criatura no venía con urgencia que la urgencia producía como el paso que la urgencia determinaba. Venía con la evaluación que la evaluación producía como el paso de la evaluación que precede al compromiso como el paso que la evaluación tiene cuando la evaluación es el estado que precede al compromiso. Evaluando. Como las 3 veces anteriores.
con la diferencia que esta vez producía sobre las 3 anteriores como la diferencia que la cuarta vez tenía sobre las 3 que la precedían. Las 3 veces anteriores la evaluación había producido resultado que el ataque seguía como el resultado que la evaluación determinaba como el ataque. Esta vez la evaluación encontraría lo que las 3 veces anteriores no habían encontrado porque Julio había aprendido de cada una lo que cada una tenía para enseñar como el aprendizaje que las 3 anteriores producían. Regresó al rancho. Fue al corredor donde el mayor estaba. Se arrodilló frente al mayor con el movimiento que arrodillarse requería. El mayor lo miró con los ojos que tenía como sus ojos. 11 años en esos ojos. Y en esos 11 años el tercer enfrentamiento como el contenido que los 11 años guardaban como el contenido que el tercer enfrentamiento había producido como lo que los 11 años guardaban. Ya sé que la reconociste, dijo en totonaco con el totonaco que era su idioma. Yo también. El mayor no respondió con respuesta que las palabras generaran. Mantuvo la mirada que tenía para Julio cuando Julio le hablaba en el totonaco que el mayor reconocía como el totonaco de Julio. Esta vez, dijo Julio en totonaco, no se va a escapar. No como promesa que la promesa produjera como la promesa que era promesa. Como afirmación que el conocimiento acumulado de 3 enfrentamientos y 18 años de rastreo y 75 años de sierra producía como la afirmación que ese conocimiento determinaba como la afirmación correcta para ese conocimiento. El conocimiento que producía la afirmación. No la esperanza. El conocimiento. Esa tarde fue a ver a Doña Remedios. Doña Remedios Sánchez Jicotencatl tenía 87 años y vivía en la comunidad Totonaca a 8 kilómetros del rancho por vereda que el bosque mesófilo producía como la vereda que ese bosque tenía como el camino entre la comunidad y el rancho de Julio. Era la anciana que la comunidad reconocía como la que guardaba lo que la tradición totonaca de esa parte de la Sierra Norte acumulaba durante generaciones. No con título que la institución le otorgara como el título que una institución produce para quien guarda lo que guarda. Con el reconocimiento que la comunidad producía sobre quien guardaba lo que la tradición acumulaba como el reconocimiento que la comunidad tenía para quien guardaba. Julio la conocía desde niño. Desde antes de que el conocer a alguien durante toda una vida produjera el conocimiento que ese tiempo determina como el conocimiento de conocer a alguien durante toda una vida. Desde el punto donde la memoria comenzaba como el inicio que la memoria tenía hacia atrás. Doña Remedios había estado en ese punto de inicio como la persona que la memoria tenía en ese inicio. Los 8 kilómetros de vereda entre el rancho y la comunidad los caminó con los 4 perros. Los 4 lo acompañaban cuando Julio caminaba la vereda como los 4 que acompañaban a Julio cuando Julio la caminaba. El mayor adelante como siempre como el adelante que el mayor tenía como su posición en la vereda. Los otros 3 en la distribución que la vereda y el bosque mesófilo producían como la distribución que esas condiciones determinaban en los 4 cuando la vereda y el bosque eran las condiciones. Llegó cuando la neblina de la tarde comenzaba a instalarse como la neblina que la tarde producía en la Sierra Norte de Puebla como la instalación de la neblina que la tarde determinaba. Doña Remedios estaba en el corredor de su casa tejiendo con palma como el tejido que sus manos ejecutaban. Levantó la vista cuando Julio llegó con el reconocimiento que 87 años de conocer caras en esa comunidad producían. Y leyó en la cara lo que la cara de Julio comunicaba. No preguntó inmediatamente. Señaló el banco con el gesto que señalaba el banco. La nieta trajo café sin que nadie la llamara. Julio bebió. El mayor se sentó junto al banco como la posición que el mayor tenía junto a Julio cuando Julio estaba sentado como la posición que esa situación producía en el mayor. Doña Remedios miró al mayor durante el momento que mirar al mayor requería como el momento de la mirada. Él también la reconoció, dijo en totonaco sin formular preguntas sino afirmando lo que la mirada del mayor comunicaba. Hace 3 días, dijo Julio. ¿Y tú? Las huellas en el barro del Apulco ayer, dijo Julio. La configuración que reconozco de las 3 veces anteriores. Doña Remedios dejó la palma. No con el movimiento que dejar la palma producía cuando la palma se dejaba normalmente. Con el movimiento que la información que Julio había dicho determinaba como el movimiento que esa información requería como la respuesta del movimiento a esa información. Cuéntame las 3 veces, dijo. Julio procesó la petición. No había contado las 3 veces completas a nadie. Había contado partes a Doña Remedios en visitas posteriores a cada enfrentamiento pero no las 3 completas en secuencia como la secuencia que las 3 producían juntas como el conocimiento que las
3 juntas comunicaban sobre la criatura. La primera vez, comenzó, tenía 58 años. Fue en noviembre de 2005. Atacó 4 de mis borregos en el sector norte. Los mató sin comer. Los dejó como los dejó. Fui al sector norte con los 4 perros que tenía entonces. Encontré las huellas. Las seguí hasta el barranco del Apulco, donde el barranco tiene la cueva que el barranco produce en la formación rocosa del lado este. Entré a la cueva. La encontré adentro. Disparé 2 veces con el rifle 22, que era el rifle que tenía. 2 impactos. Sangró. Se fue por el fondo de la cueva, donde el túnel que el fondo produce continuaba hacia el interior que el túnel tenía. No la seguí porque el túnel era el túnel que era y el rifle 22 que tenía no era el rifle que el túnel requería como el rifle correcto para el túnel. Salí. Fue la primera vez. Doña Remedios escuchó sin interrumpir. Tejió sin interrumpir porque el tejido era el tejido que sus manos ejecutaban y la escucha era la escucha que sus oídos ejecutaban, y los dos podían coexistir en el cuerpo de 87 años que había aprendido a ejecutar los dos simultáneamente durante el tiempo que los dos habían coexistido en ese cuerpo. La segunda vez, continuó Julio, tenía 64 años. Fue en marzo de 2011. Esta vez no atacó el ganado. Atacó directamente el perímetro del rancho. Rompió el alambrado del sector este. Los 4 perros que tenía entonces la detectaron. La detectaron y no retrocedieron como los perros que retroceden cuando la detectan. Avanzaron como los perros que avanzan. La encontramos en el sector este a 100 metros del alambrado que había roto. Esta vez tenía el rifle calibre 300. 3 impactos. Más daño que los 2 del 22. Se fue hacia el norte, donde el liquidámbar tiene la densidad que no permití seguirla. No la seguí porque la densidad del liquidámbar era la densidad que no permitía el seguimiento con el rifle en la oscuridad que la densidad producía. Doña Remedios asintió con el asentimiento que él. Seguir la narración requería como el asentimiento que comunicaba el seguir. La tercera vez, dijo Julio, tenía 69 años. Fue en agosto de 2016. Esta vez aprendí algo que las 2 anteriores no me habían enseñado completamente. Aprendí que ella también había aprendido de los 2 enfrentamientos anteriores. Lo que me había enseñado el primero y el segundo era información que yo procesaba sobre ella. Pero el primero y el segundo también le habían enseñado a ella información sobre mí. La tercera vez vino con ese aprendizaje sobre mí como el aprendizaje que los 2 anteriores le habían dado sobre cómo yo respondía. Vino diferente. No por el sector norte que el primero había producido como el sector del primero. No por el sector este que el segundo había producido como el sector del segundo. Por el sector sur, donde el río Apulco tiene el vado que el río produce como el vado que el Apulco tiene. El sector que yo no había cubierto en los 2 anteriores porque los 2 anteriores no habían producido el sector sur como el sector que cubrir. Ella sí lo había aprendido como el sector que yo no cubría. ¿Y los perros?, preguntó Doña Remedios. El mayor que está aquí, señaló Julio hacia el mayor que estaba junto al banco, tenía 3 años entonces. Fue el que la detectó primero en el sector sur. Sin el mayor no habría tenido el tiempo que el mayor me dio para cubrir el sector sur que no había cubierto. Pausa. 4 impactos con el 300. El mayor margen de daño de los 3 enfrentamientos. Pero el sector sur tenía el río Apulco como el límite y el río Apulco en agosto tiene el nivel que agosto produce como el nivel del río en agosto. Cruzó el río. No la seguí porque cruzar el río en agosto de noche con el nivel que el río tenía no era el cruzar que la situación justificaba como el cruzar que cruzar el río en esas condiciones producía como el riesgo que no justificaba. Doña Remedios dejó el tejido completamente. Lo puso en el banco junto a ella con el movimiento que dejarlo completamente requería. Miró a Julio con la mirada de 87 años que habían escuchado las 3 veces completas en secuencia como la mirada que había procesado las 3 como la secuencia que producían. Hay algo que las 3 veces te enseñaron juntas que ninguna te enseñó sola, dijo en totonaco. Que ella aprende, dijo Julio. Que cada vez que sobrevive un enfrentamiento aprende de ese enfrentamiento lo que ese enfrentamiento tiene para enseñarle sobre el hombre que la enfrentó. Lo mismo que yo aprendo de cada enfrentamiento sobre ella. Exacto, dijo Doña Remedios. Los 2 aprenden. Los 2 acumulan. Pausa. La diferencia entre los 2 aprendizajes es la diferencia que determina quién gana la 4ª vez.
¿Qué diferencia?, preguntó Julio. Doña Remedios tomó el café que había quedado frío durante la narración. Lo bebió sin gestar frente al frío. Ella aprende de ti, dijo. Lo que tú haces. ¿Cómo respondes? ¿Qué sectores cubres? ¿Qué sectores no cubres? Aprende la táctica que produces como el aprendizaje que la táctica que produces le enseña. Hizo pausa. Pero hay algo que no puede aprender de ningún enfrentamiento contigo porque ese algo no es visible en ningún enfrentamiento. No es la táctica. No es el rifle. No es el sector que cubres o no cubres. ¿Qué cosa?, preguntó Julio. El mayor, dijo doña Remedios mirando al perro que estaba junto al banco. Específicamente lo que el mayor lleva en él desde los 3 años cuando la vio por primera vez. Lo que ver a esa criatura específica con 3 años y sobrevivir y pasar 11 años en ese rancho con ese hombre produce en perro que lleva eso. Hizo pausa. Ella la ha visto enfrentar perros. En los 3 enfrentamientos había perros. Tiene registro de los perros que ha enfrentado. Pero no tiene registro de perro que la haya enfrentado con 3 años y sobrevivido y llevara ese enfrentamiento dentro durante 11 años porque ningún perro que ella haya enfrentado antes ha tenido eso como lo que lleva. El mayor es el primero. Y el primero no está en ningún registro que ella tenga. Julio procesó lo que doña Remedios había dicho con la metodología que 18 años de rastreo y 3 enfrentamientos producían. ¿La criatura que los totonacos llaman?, preguntó. El kiwicolo, dijo doña Remedios. No el nahual que el español produce como la palabra que usa para lo que describe. El kiwicolo en el totonaco de esta sierra como el nombre que esta sierra tiene para lo que es. Tomó la palma nuevamente. Las manos retomaron el tejido. El kiwicolo de esta sierra lleva en ella más tiempo del que ninguna memoria individual puede medir. Mi abuela me habló de ella. La abuela de mi abuela también. La cadena va más atrás que cualquier memoria que alcance. Hizo pausa. Pero en todos esos años de cadena nadie en esta sierra ha llegado a la 4ª vez con el kiwicolo. Nadie ha sobrevivido 3 enfrentamientos directos y llegado al 4º. Eso no está en ningún registro que nadie tenga como el registro de lo que ha ocurrido antes. ¿Por qué nadie llegó a la 4ª?, preguntó Julio. Porque las 3 primeras los eliminaron, dijo doña Remedios con la simplicidad que la respuesta tenía como la respuesta que la simplicidad describía correctamente. O porque después de la primera o la segunda dejaron el territorio y no volvieron. El kiwicolo no persigue a quien abandona el territorio. Solo a quien permanece en él. Yo permanecí, dijo Julio. 3 veces, dijo doña Remedios. Y cada vez aprendiste lo que esa vez tenía para enseñarte. Y ahora tienes lo que 3 enfrentamientos directos con esa criatura específica producen como el conocimiento que solo ese tiempo y esa experiencia específica determinan. Levantó la vista del tejido. Nadie en esta sierra tiene ese conocimiento sobre esa criatura específica. Ni yo. Ni ningún libro. Solo tú y el mayor. ¿Y esta vez?, preguntó Julio. Doña Remedios lo miró con la evaluación de 87 años. Esta vez ella viene con lo que 3 enfrentamientos le enseñaron sobre ti, dijo. Y tú vas con lo que 3 enfrentamientos te enseñaron sobre ella. Hizo pausa larga. La diferencia es que lo que ella aprendió de los 3 enfrentamientos sobre ti es lo que tú hacías en cada uno. Pero lo que ella no puede haber aprendido es lo que harás esta vez porque lo que harás esta vez incluye lo que aprendiste de los 3 anteriores sobre lo que ella hace. Y eso produce la diferencia que la diferencia entre los 2 aprendizajes determina como la diferencia que esta vez tiene sobre las 3 anteriores. El kiwicolo aprende de cada enfrentamiento lo que el enfrentamiento enseña. Dijo Julio. Pero no puede aprender lo que el enfrentamiento siguiente producirá porque el enfrentamiento siguiente no ha ocurrido cuando el aprendizaje del anterior ocurre como el aprendizaje que el anterior produce. Exactamente. Dijo doña Remedios. Lo que harás esta vez ella no lo sabe porque lo que harás esta vez lo determinó lo que aprendiste de los 3 anteriores sobre lo que ella hace. Y lo que ella hace esta vez lo determinó lo que aprendió de los 3 anteriores sobre lo que tú hacías. Pero lo que tú harás esta vez no es lo que tú hacías. Es lo que aprendiste sobre lo que ella hace aplicado a lo que harás. Y eso es la diferencia. Julio se puso de pie. Los 8 kilómetros de regreso. ¿Sangra más fácil que la primera vez?, preguntó. No más fácil, dijo doña Remedios. Igual de difícil.
El daño que acumulas en cada disparo es el mismo daño que el disparo produce. Lo que cambia no es lo fácil que sangra. Lo que cambia es la precisión con que produces el daño, porque la precisión que produces es la precisión que 3 enfrentamientos anteriores con esa criatura específica construyeron como la precisión que ese conocimiento específico determina. Julio bajó los escalones del corredor. El mayor lo siguió. Los otros 3 también. Una cosa más, dijo sin volverse. Doña Remedios esperó. En los 3 enfrentamientos anteriores, dijo Julio, siempre hubo un momento donde tuve el ángulo correcto y no lo usé porque algo lo interrumpió. En el primero el túnel. En el segundo la densidad del liquidámbar. En el tercero el río. Hizo pausa. Esta vez eliminé los 3. Cegué el túnel de la cueva con piedras hace 2 años. Talé el liquidámbar del sector que bloqueaba la línea de visión en el segundo. Y construí el puente sobre el vado del Apulco el año pasado. Doña Remedios no respondió inmediatamente. El tejido en las manos. Las manos en el movimiento. ¿Cuándo hiciste eso?, preguntó. Los 3 años que pasaron desde el tercer enfrentamiento, dijo Julio. 1 año para cada obstáculo que el enfrentamiento anterior había producido como el obstáculo que ese enfrentamiento determinaba que eliminar era lo correcto. Doña Remedios soltó el tejido por segunda. ¿Ves? Lo que el soltar comunicaba como la comunicación que el soltar del tejido producía cuando Doña Remedios lo soltaba por segunda vez en la misma visita como el soltar que comunicaba lo que comunicaba. Entonces esta vez, dijo, no hay túnel que ella use para escapar. No hay liquidámbar que bloquee tu línea de visión. Y no hay río que ella pueda cruzar sin cruzar tu puente. No hay, dijo Julio. El silencio que el corredor y la neblina y el tejido y las palabras producían como el silencio que esas cosas juntas determinaban. Esta vez no se va a escapar, dijo Doña Remedios. No como pregunta. Como la afirmación que el conocimiento producía, como la afirmación que el conocimiento determinaba cuando el conocimiento era suficiente para producirla, como la afirmación correcta. No, dijo Julio. Esta vez no. El regreso al rancho tomó el tiempo que los 8 kilómetros de vereda en la neblina de la tarde producían como el tiempo que esas condiciones determinaban para esa distancia. Julio los caminó procesando lo que Doña Remedios había dicho con la metodología que 18 años de rastreo y 3 enfrentamientos y 75 años de sierra construían como la metodología correcta para procesar lo que la información de Doña Remedios producía como información que requería procesamiento. Lo que la anciana había dicho confirmaba lo que Julio había calculado durante los 3 años que habían pasado desde el tercer enfrentamiento como el cálculo que esos 3 años habían producido. No el cálculo que la urgencia produce como el cálculo de la urgencia. El cálculo que 3 años de preparación metódica producen como el cálculo que 3 años determinan cuando los 3 años son años de preparación que el cálculo guía como el cálculo que esos años siguen. 1 año para cegar el túnel. El túnel del barranco del Apulco que el primer enfrentamiento había producido como el escape que el primer enfrentamiento determinó como el escape que la cueva y el túnel producían para la criatura. Cuando la criatura usaba el túnel como el escape que usó en el primero. Piedras del río que el Apulco producía como las piedras que el trabajo de ese año había movido hacia el túnel como las piedras que el año de trabajo determinaba como el material que cerraba el túnel. Sellado. No perfectamente como el sellado perfecto, sino suficientemente como el sellado suficiente que producía el cierre que el túnel requería para no ser el escape que había sido en el primero. 1 año para talar el liquidámbar. El sector del liquidámbar del sector este que el segundo enfrentamiento había producido como el obstáculo que el segundo determinó como el obstáculo que la densidad del liquidámbar producía para la línea de visión que el rifle requería como la línea que la densidad interrumpía. Talar en sierra mesófila requería permiso que el permiso no otorgaba fácilmente para las especies que el bosque mesófilo tenía. Julio no había talado el liquidámbar completo del sector. Había talado el liquidámbar específico que la línea de visión requería como el liquidámbar que interrumpía la línea que el rifle necesitaba como la línea que el talar del liquidámbar específico producía como despejada cuando el liquidámbar específico era el que se talaba. 1 año para construir el puente. El vado del Apulco en el sector sur que el tercer enfrentamiento había producido como el escape que el tercero determinó como el escape que el río y el vado producían para la criatura cuando la criatura cruzó el río en agosto con el nivel que agosto produce.
El puente que Julio había construido sobre el vado no era puente que la ingeniería civil produjera como el puente que esa ingeniería construye. Era el puente que la madera del bosque mesófilo y el conocimiento de 75 años en esa sierra producían como el puente que ese material y ese conocimiento determinaban como el puente correcto para ese vado. Cruzar el Apulco en cualquier punto del sector sur ahora requería cruzar el puente que Julio controlaba como el puente que Julio había construido como el punto de cruce que controlaba. 3 años. 3 obstáculos. 3 eliminaciones. Una por año como el ritmo que los 3 años producían como el ritmo correcto para las 3 eliminaciones que los 3 años determinaban. Llegó al rancho cuando la neblina había alcanzado la densidad que la tarde producía como la densidad de la neblina que la tarde de la Sierra Norte de Puebla determinaba. La neblina que el bosque mesófilo producía como condición permanente se intensificaba con la tarde como la intensificación que la tarde producía en la neblina que el bosque tenía como condición. Los 4 perros entraron al patio con el entrar que el llegar al rancho producía en los 4 cuando llegaban al rancho. Julio fue al galpón. Sacó lo que el galpón tenía como el inventario que la noche requería. El rifle calibre 300 que el tercer enfrentamiento había establecido como el calibre correcto como el calibre que los 3 enfrentamientos producían como el calibre correcto por progresión de los 3 como la progresión que el 22 del primero y el 300 del segundo y del tercero producían como el calibre que los 3 determinaban como el correcto. 40 cartuchos adicionales en la mochila como los cartuchos que la mochila llevaba. El machete. La linterna de alta potencia con baterías cargadas. Y algo más que el galpón tenía como el inventario adicional que esta cuarta vez requería como el inventario que las 3 anteriores no habían requerido porque las 3 anteriores no habían tenido lo que la cuarta tenía como el conocimiento que determinaba el inventario adicional. Las bengalas. 4 bengalas de señalización que Julio había comprado en Huauchinango 6 meses antes cuando el cálculo que los 3 años de preparación producían determinó que las bengalas eran el componente que el sistema de la cuarta vez requería como el componente que el sistema necesitaba. En el primer enfrentamiento no había tenido bengalas. En el segundo tampoco. En el tercero había tenido una que no había usado correctamente como la bengala que el tercer enfrentamiento había enseñado a no usar incorrectamente como el aprendizaje que el tercero producía sobre el uso correcto de la bengala. Esta vez 4. En las posiciones que el conocimiento de los 3 anteriores determinaba como las posiciones correctas para las 4 bengalas en función de lo que los 3 anteriores habían enseñado sobre los sectores que la criatura usaba como el sector que usaba en cada enfrentamiento. Norte, este, sur. Y el punto sobre el puente del vado del Apulco como la cuarta posición que el puente producía como la posición correcta para la cuarta bengala cuando el puente era el punto de cruce que la cuarta bengala necesitaba cubrir como el punto que la bengala en esa posición cubría. Pasó la tarde instalando las bengalas en las 4 posiciones. Con las cuerdas que cada bengala requería como el sistema de cuerdas que el sistema de bengalas tenía como las cuerdas que Julio podía jalar desde la posición central que el sistema determinaba como la posición central. La posición central era el corredor de la casa como el corredor que el sistema determinaba como la posición central que cubría los 4 sectores con las cuerdas que alcanzaban los 4 desde él. Corredor como el corredor desde donde las 4 cuerdas alcanzaban las 4 posiciones. Los 4 perros lo observaron durante la instalación con la observación que tenían para lo que Julio hacía cuando lo que Julio hacía requería la observación como la actividad que los 4 ejecutaban cuando Julio hacía lo que hacía. El mayor más atento que los otros 3 como la atención mayor que el mayor tenía para lo que Julio hacía en comparación con la atención de los otros 3 porque el mayor era el mayor y la atención del mayor para Julio era la atención que ese mayor tenía como diferente de la atención de los otros 3. A las 5 de la tarde Julio los llamó. En Totonaco con el tono que la situación requería como el tono correcto para esa situación. Los 4 respondieron con los movimientos que tenían para ese tono como los movimientos que el tono producía en los 4. Les habló durante el tiempo que el hablar les requería. No con el hablar breve de situaciones que el breve determinaba como el hablar correcto. Con el hablar que esa situación específica requería como el hablar que esa situación determinaba como el hablar correcto para la situación que era la cuarta vez como la situación que el hablar que determinaba como el hablar que la situación requería. Le dijo al mayor lo que el mayor ya sabía porque el mayor lo sabía desde 3 días antes cuando el reconocimiento del lento de la criatura había producido el comportamiento que el mayor había
producido como el reconocimiento. Le dijo lo que los 3 enfrentamientos anteriores habían enseñado sobre la criatura. Lo que el primero había enseñado. Lo que el segundo había enseñado diferente del primero. Lo que el tercero había enseñado diferente de los 2 anteriores. Y lo que la cuarta vez tenía como diferente de las 3 anteriores, como la diferencia que la cuarta tenía sobre las 3 que la precedían. El mayor lo escuchó con la escucha que tenía para el totonaco de Julio cuando el totonaco de Julio era el tono que esa información tenía. Los ojos del mayor en Julio durante todo el hablar como los ojos que el mayor tenía para Julio cuando el hablar era el hablar que esa situación producía. Los otros 3 también escucharon con las escuchas que cada uno tenía para ese totonaco. No con la misma escucha que el mayor tenía porque el mayor tenía la escucha que 11 años y el tercer enfrentamiento producían como la escucha específica que ese tiempo y esa experiencia determinaban. Con las escuchas que cada uno tenía como las suyas que eran diferentes de la del mayor como las escuchas que el tiempo que cada uno tenía en ese rancho y las experiencias que cada uno tenía. Determinaban. Esta vez, dijo Julio en totonaco al final del hablar, no hay túnel. No hay liquidámbar. No hay vado. Solo está el puente que yo construí. Y el puente lo controlo yo. Esta vez no hay escape. El mayor respondió con el movimiento que era su respuesta para ese totonaco con esa información como la respuesta que esa información en ese totonaco producía en el mayor. Los otros 3 también. A las 6 la oscuridad de la Sierra Norte de Puebla había caído como la oscuridad que esa sierra producía cuando la oscuridad llegaba a esa hora en ese bosque mesófilo con esa neblina como la oscuridad que esas condiciones determinaban. No la oscuridad despejada de lugares sin neblina. La oscuridad que la neblina espesaba como la oscuridad más densa que la neblina producía sobre la oscuridad que sin la neblina habría tenido como la oscuridad menos densa que sin la neblina. Determinaba. Julio tomó posición en el corredor con el rifle y la linterna y el machete y las 4 cuerdas de las 4 bengalas que el corredor tenía como el sistema que el corredor producía cuando el sistema estaba en el corredor como el sistema que el corredor tenía. Los 4 perros en las posiciones que la noche de esa cuarta vez requería como las posiciones que la noche determinaba como las posiciones correctas. El mayor en el sector norte como la posición norte que el mayor tenía como la posición que el sistema le asignaba. Los otros 3 en los sectores este, sur y el puente del vado como las posiciones que el sistema asignaba como las posiciones correctas para los 3. Bebió el café del termo que la noche requería. Esperó con la paciencia que 18 años de rastreo y 3 enfrentamientos y 75 años de sierra habían construido en él como la paciencia que ese tiempo producía. No la paciencia de quien espera sin saber lo que espera. La paciencia de quien sabe exactamente lo que espera y sabe que lo que espera va a llegar porque las 3 veces anteriores habían enseñado que lo que espera llega como el aprendizaje que las 3 anteriores producían sobre lo que llega cuando espera. A las 10:46 el mayor modificó la posición. La orientación completa hacia el norte como la orientación que el norte producía en el mayor cuando el mayor detectaba el input que el norte tenía como el input que el mayor procesaba desde el norte. Como el input activo que la orientación comunicaba. No la orientación de cualquier input del norte que cualquier input producía. La orientación específica que ese input específico determinaba como diferente de la orientación de cualquier otro input porque el mayor reconocía ese input específico como el input específico que era. Entre todos los inputs que la sierra producía. Los otros 3 respondieron desde sus posiciones. El este. El sur. El puente. Julio tomó la cuerda de la bengala norte. Y el alambrado norte produjo el sonido que el alambrado producía cuando algo lo cruzaba como el sonido del cruce que el alambrado comunicaba cuando el cruce ocurría como el sonido que el cruce del alambrado generaba. Jaló la cuerda de la bengala norte. La bengala ascendió y estalló a 20 metros de altura con la luz que la bengala producía al estallar como la iluminación que ese estallido generaba sobre el sector norte como la luz roja que la bengala producía sobre el sector norte que iluminaba. Y en el sector norte iluminado por la bengala que el estallido producía como la luz que el sector norte recibía de la bengala. El rancho de Julio Tepetitla Xóchitl mostró lo que el sector norte tenía como su contenido en ese momento. El Kiwicolo estaba en el sector norte. Del lado interior del alambrado como el lado que el cruce había producido como el lado donde el Kiwicolo estaba después de cruzar. A 40 metros del corredor como la distancia que los 40 metros producían entre el corredor y el punto donde el Kiwicolo estaba cuando la bengala lo reveló.
Julio lo miró. Y en el mirar de Julio había lo que 3 enfrentamientos anteriores con esa criatura específica producían como el reconocimiento que 3 enfrentamientos determinaban cuando el cuarto enfrentamiento producía el ver de la criatura que los 3 anteriores hacían reconocible con el reconocimiento que los 3 producían como el reconocimiento correcto para esa criatura específica en el cuarto enfrentamiento. La conocía. No como el conocer abstracto que el conocer abstracto produce. Como el conocer directo que 3 enfrentamientos directos producen como el conocer que ese tipo de experiencia determina como el conocer correcto para lo que 3 enfrentamientos directos producen. Como el conocer de esa criatura específica. El Kiwikolo también lo miró. Con los ojos que producían la luminiscencia que tenían. Y en los ojos del Kiwikolo había lo que 3 enfrentamientos anteriores con ese hombre específico producían como el reconocimiento que 3 enfrentamientos determinaban cuando el cuarto enfrentamiento producía el ver del hombre que los 3 anteriores hacían reconocible con el reconocimiento que los 3 producían. Los 2 se reconocieron. El hombre y la criatura que 3 enfrentamientos anteriores habían producido como los 2 que se reconocían en el cuarto como el reconocimiento que los 3 anteriores determinaban como él. Reconocimiento que los 2 tenían el uno del otro en el cuarto enfrentamiento. El Kiwikolo comenzó a moverse hacia el este. Hacia el sector este como el sector que el segundo enfrentamiento había establecido como el sector que usaba cuando el norte producía la primera resistencia como el movimiento que el aprendizaje del segundo determinaba como el movimiento correcto cuando el norte producía resistencia. Lo que el Kiwikolo no sabía era que el liquidambar del sector este que el segundo enfrentamiento había producido como el obstáculo que bloqueaba la línea de visión ya no existía como el obstáculo que había existido en el segundo. Había sido talado como el talar que el año de trabajo había producido sobre el liquidámbar que bloqueaba. El sector este que el segundo había establecido como el sector de movimiento cuando el norte producía resistencia era ahora el sector sin el obstáculo que el segundo había tenido como el sector con él. Obstáculo que el talar había eliminado. Julio jaló la cuerda de la bengala este simultáneamente con el movimiento del Kiwikolo hacia el este. La bengala este ascendió y estalló con la luz que producía sobre el sector este como la iluminación del sector este que la bengala determinaba. El sector este iluminado sin el liquidámbar que lo había oscurecido en el segundo como el sector iluminado que el talar del liquidámbar producía como el sector que ahora tenía la visibilidad que él. Segundo no había tenido como la visibilidad que el talar producía. Julio disparó el primer cartucho. El rifle calibre 300 desde el corredor hacia el costado derecho del Kiwikolo que el movimiento del Kiwikolo hacia el este y la posición de Julio en el corredor producían como el costado disponible para el primer disparo que la geometría determinaba. El calibre 300 en costado de la masa del Kiwikolo producía el impacto que ese calibre en esa masa determinaba. No el 22 del primero. El 300 que los 3 enfrentamientos habían establecido como el calibre correcto por progresión de los 3 como el calibre que los 3 determinaban. Sangre oscura que la luz de las 2 bengalas revelaba sobre el suelo del rancho como la sangre que la luz producía como visible cuando la luz la alcanzaba. El Kiwikolo vocalizó. El sonido que Julio reconocía de los 3 enfrentamientos anteriores como el sonido que los 3 anteriores habían producido como el sonido que reconocía. No sonido nuevo que el cuarto producía como nuevo. El mismo sonido que los 3 anteriores habían tenido como el sonido que el Kiwikolo producía en esa situación como el sonido que Julio reconocía de los 3 como el sonido conocido. El mayor atacó desde el norte. No porque el primer cartucho y la vocalización fueran las señales que el sistema establecía para el mayor como las señales. Porque el primer cartucho y la vocalización eran el input que el mayor procesaba como el input que determinaba el movimiento que el mayor tenía para ese input. El mismo input que el tercer enfrentamiento había producido como el input que el mayor había procesado con 3 años como el input que el mayor había procesado y que 11 años habían mantenido como el reconocimiento que el mayor tenía para ese input específico. El mayor lo reconocía. El input del Kiwikolo era el input que el mayor reconocía como el input de esa criatura específica porque el tercer enfrentamiento con 3 años había producido en el mayor el reconocimiento de esa criatura específica como el reconocimiento que el mayor tenía para ese input entre todos los inputs que la sierra producía. Atacó con el conocimiento que 11 años y el tercer enfrentamiento producían como el conocimiento que ese tiempo y esa experiencia determinaban. No el ataque del perro que ataca sin el conocimiento de lo que ataca.
El ataque del mayor que atacaba con el conocimiento de lo que atacaba como el conocimiento que 11 años y el tercer enfrentamiento habían construido en el mayor para ese ataque específico. La mandíbula del mayor en el muslo izquierdo con el alcance que el movimiento del mayor producía como el alcance que el mayor tenía cuando el mayor llegaba al kiwikolo como el alcance que el mayor determinaba en el kiwikolo. Y el mayor no soltó porque el mayor conocía el no soltar que el tercer enfrentamiento había enseñado al mayor como el no soltar que el tercer enfrentamiento determinaba como el no soltar correcto. El segundo llegó desde el este. El tercero desde el sur. Simultáneamente como la simultaneidad que los dos sectores producían cuando los dos se movían simultáneamente hacia el kiwikolo desde sus sectores. El segundo hacia el hombro derecho. El tercero hacia el costado izquierdo que el primer cartucho había alcanzado. Julio disparó el segundo cartucho hacia el cuello que el movimiento del kiwikolo entre el mayor en el muslo y el segundo en el hombro y el tercero en el costado exponía como el cuello que ese movimiento producía como el cuello expuesto. El segundo cartucho en el cuello del kiwikolo producía el daño que esa combinación determinaba. El kiwikolo perdió equilibrio parcialmente. La rodilla derecha cedió como la rodilla que el equilibrio parcialmente perdido determinaba como la rodilla que cedía cuando el equilibrio era parcialmente perdido. Y la rodilla derecha cedida era la rodilla derecha cedida que producía la postura que el puente del vado del Apulco requería como la postura que el puente y el cuarto perro requerían como la postura que el kiwikolo tenía cuando el cuarto llegaba desde el puente. El cuarto llegó desde el puente. El sector sur con el puente como la posición que el cuarto tenía como la posición del puente. La pata trasera izquierda que la rodilla derecha cedida producía como expuesta hacia el puente como el punto disponible para el cuarto desde el puente cuando la rodilla derecha cedía como la rodilla. Que la postura de rodilla cedida producía como expuesta. 4 perros sobre el kiwikolo. El mayor en el muslo izquierdo. El segundo en el hombro derecho. El tercero en el costado izquierdo. El cuarto en la pata trasera izquierda. Julio bajó del corredor. Los 35 metros que separaban el corredor del punto donde el kiwikolo estaba con los 4 como los 35 metros que Julio caminó. El rifle con el tercer cartucho en recámara. El machete en la mano libre. La neblina de la Sierra Norte de Puebla que los 35 metros tenían como la neblina que esa distancia producía como la neblina que el bosque mesófilo determinaba como condición permanente. Que los 35 metros también tenían. Llegó a 3 metros. El kiwikolo con los 4 perros en posiciones múltiples y 2 cartuchos que habían producido el daño acumulado que determinaban. Los ojos del kiwikolo que producían la luminiscencia con la intensidad que el daño acumulado había reducido. Los ojos que miraban a Julio. Y Julio miró los ojos del kiwikolo con la mirada que 3 enfrentamientos anteriores habían construido como la mirada que ese tiempo y esa experiencia producían como la mirada correcta para los ojos del kiwikolo en el cuarto enfrentamiento. No la mirada del primero que el primero había producido como la mirada de entonces. No la del segundo ni la del tercero. La mirada que los 3 anteriores juntos producían como la mirada acumulada de los 3 que el cuarto tenía como la base que los 3 determinaban para la mirada del cuarto. En los ojos del kiwikolo había lo que Doña Remedios había descrito sin nombrarlo directamente cuando hablaba del kiwikolo como el que era. Lo que 3 enfrentamientos con ese hombre específico habían producido en la criatura como el aprendizaje que los 3 habían determinado en ella sobre él. 3 enfrentamientos de aprendizaje en esos ojos como el aprendizaje que los 3 habían construido en la criatura sobre el hombre que la había enfrentado 3 veces. Pero también había algo más en esos ojos que Julio no había visto en los 3 anteriores como el algo más que el cuarto producía como el algo más que los 3 anteriores no habían tenido en los ojos. Como el algo que el cuarto tenía en los ojos que los 3 anteriores no habían tenido. El reconocimiento de lo que los ojos reconocían como la información que los ojos procesaban sobre lo que la situación del cuarto producía como diferente de las situaciones de los 3 anteriores. El túnel no estaba. El liquidámbar no estaba. El vado no estaba. Lo que los 3 anteriores habían tenido como los escapes que el kiwikolo había usado como el aprendizaje que los 3 anteriores le habían enseñado sobre los escapes disponibles en el territorio de ese hombre no estaban en el cuarto como los escapes que el cuarto tenía disponibles. Los ojos del kiwikolo procesaban esa ausencia. La ausencia de los 3 escapes que los 3 anteriores habían establecido como los escapes disponibles en ese territorio.
La ausencia que el cuarto producía como la ausencia que los ojos procesaban como la información que la ausencia tenía para el procesamiento que los ojos ejecutaban. Julio levantó el rifle. Tercer cartucho. El pecho. Exhaló. Y antes de disparar dijo en totonaco con las palabras que el totonaco tenía para lo que decía. Esta vez no hay escape. Disparó. El tercer cartucho en el pecho a 3 metros en organismo que el daño acumulado de 2 cartuchos anteriores y 4 perros en posiciones múltiples había llevado al punto donde el tercer cartucho en el pecho a 3 metros producía lo que producía como el resultado que esa combinación determinaba. El kiwicolo cayó. Los 4 no soltaron. El tiempo de verificación. El mayor sostuvo el muslo izquierdo. El segundo el hombro derecho. El tercero el costado izquierdo. El cuarto la pata trasera izquierda. Sostuvieron durante el tiempo que el tiempo de verificación requería como el tiempo que el tiempo de verificación producía. La luminiscencia en los ojos disminuyó. Con el proceso gradual que el disminuir producía como el proceso que terminaba en el apagarse. Gradual como el gradual que el proceso tenía. No el apagarse súbito. Los ojos se apagaron. Julio silbó el silbato de retirada. Los 4 soltaron en la secuencia que la jerarquía determinaba. El mayor primero. Los otros 3 en el orden que la jerarquía producía. Se retiraron hacia Julio. Julio los revisó. El mayor con laceración en la pata que el combate había producido. El segundo sin heridas. El tercero con raspadura en el hocico. El cuarto sin heridas. 2 heridos. 2 sin heridas. El cuarto enfrentamiento había distribuido el daño como el cuarto distribuía el daño entre los que alcanzaba como el daño que el cuarto producía entre los 4. Julio miró al mayor. El mayor lo miraba de vuelta. Los ojos del mayor. 11 años en esos ojos. Y en esos 11 años el tercer enfrentamiento con 3 años como el contenido que los 11 años guardaban. Y ahora el cuarto también como el contenido que el cuarto agregaba a lo que los 11 años guardaban como el contenido que el cuarto determinaba como el agregado que los 11 años ahora también guardaban. Ya sé, dijo Julio en totonaco. Ya terminó. Julio pasó la primera hora después del combate haciendo lo que la situación requería. Atendió al mayor primero. La laceración en la pata que el combate había producido como la herida que el combate generó en el mayor como el daño que el combate le produjo. El botiquín que la casa tenía. Agua hervida. Tela limpia. El conocimiento que 18 años con animales en esa sierra habían construido en Julio como el conocimiento veterinario correcto para la atención que el mayor requería. El mayor toleró la atención con la tolerancia que 11 años habían construido en él para la atención de Julio como la tolerancia que ese tiempo determinaba en el mayor para lo que Julio hacía sobre sus heridas. No el perro que rechaza la atención sobre las heridas como el rechazo que ese perro produce. El mayor que 11 años habían producido como el mayor con la tolerancia que 11 años determinaban para la atención de Julio. Luego el tercero. La raspadura en el hocico que el combate había producido como la raspadura que el hocico tenía. Menos grave que la laceración del mayor como la gravedad menor que la raspadura tenía en comparación con la laceración del mayor como la herida de menor gravedad. El tercero también toleró con la tolerancia que tenía para la atención de Julio como la tolerancia que el tiempo en ese rancho producía en el tercero para lo que Julio hacía. El segundo y el cuarto sin heridas que la atención requiriera como las heridas que la atención servía para atender y que el segundo y el cuarto no tenían como las heridas que el combate no les había producido. Los 2 observaron la atención desde las posiciones que adoptaron cuando la atención comenzó como las posiciones que los 2 tenían cuando Julio atendía a los heridos. Cuando terminó fue al sector norte donde el kiwicolo había caído como el punto donde el cuerpo estaba. La neblina de la madrugada de la Sierra Norte de Puebla que la madrugada y el bosque mesófilo producían como la neblina densa que es ahora y ese bosque determinaban. La linterna que la madrugada requería como el instrumento de visibilidad que la madrugada determinaba como necesario. Examinó el cuerpo con la observación que 3 enfrentamientos anteriores y 18 años de rastreo producían como la observación correcta para ese examen. No porque el examen necesitara información que la situación no hubiera producido ya como la información que la situación había producido. Porque el cuarto enfrentamiento era el enfrentamiento que los 3 anteriores habían construido como el conocimiento acumulado y el examen directo del cuarto era la información que el cuarto producía.
como la información que el conocimiento acumulado requería para ser completo, como el conocimiento que el examen directo completaba. Las marcas de los 4 en los puntos que los 4 habían alcanzado. El muslo izquierdo con las marcas del mayor. El hombro derecho con las marcas del segundo. El costado izquierdo con las marcas del tercero sobre la herida del primer cartucho. La pata trasera izquierda con las marcas del cuarto. Tomó fotografías. Las fotografías que existían como el registro que producían independientemente de si alguien las vería, como el registro que existía por existir. Y luego hizo algo que los 3 enfrentamientos anteriores no habían podido producir, como la acción que los 3 anteriores no habían determinado como posible, porque los 3 anteriores no habían llegado al punto donde esta acción era posible. Sacó el cuaderno que llevaba en el bolsillo de la chamarra, como el cuaderno que la chamarra tenía en el bolsillo. El cuaderno donde había registrado los 3 enfrentamientos anteriores, como los registros que el cuaderno guardaba sobre los 3, como el contenido que el cuaderno tenía. Abrió en página nueva. Escribió la fecha como la fecha que la página nueva recibía como el inicio del registro. Escribió lo que el cuarto enfrentamiento había producido como el registro que el cuarto determinaba. Las posiciones. Los cartuchos. Los impactos. Las heridas de los 4. El comportamiento del kiwicolo. Lo que los ojos del kiwicolo habían comunicado cuando habían procesado la ausencia de los 3 escapes, como la información que los ojos habían comunicado sobre el procesamiento que ejecutaban. Cerró el cuaderno. No porque el registro estuviera incompleto, como el registro incompleto que requiriera ser completado, sino porque el registro había registrado lo que había que registrar como el registro correcto para lo que el cuarto había producido, como el contenido que el registro tenía. El tractor que el galpón tenía. La lona. Las cuerdas. Lo que la tarea siguiente requería, como las herramientas que la tarea determinaba como necesarias. El tractor arrastró el cuerpo hacia el barranco del sector norte, donde el barranco tenía la profundidad que el sector norte producía, como el barranco que ese sector tenía. No el barranco del Apulco, donde el primer enfrentamiento había producido la cueva con el túnel que Julio había cegado. El barranco diferente que el sector norte tenía, como el barranco diferente del Apulco, como el barranco que el sector norte producía además del Apulco, como el barranco adicional. La gasolina. Las llamas. La coloración que los materiales del kiwicolo producían en combustión, como la coloración que esa combustión tenía. El bosque mesófilo con la humedad que producía, como la humedad que el bosque mesófilo tenía como condición que la humedad era para ese bosque. La humedad del bosque mesófilo producía en el fuego la condición que la humedad determinaba para el fuego en ese bosque, como la condición diferente que ese bosque producía en comparación con bosques de menor humedad. Esperó, con la paciencia que 75 años habían construido, hasta que el fuego completó lo que completaba. Los huesos que quedaban. El barranco que recibía lo que el borde del barranco enviaba, como lo que el barranco recibía. Silencio cuando el descenso de los huesos terminó. El silencio del bosque mesófilo con la neblina que la madrugada producía, como el silencio que ese bosque y esa neblina y esa hora determinaban. Al día siguiente fue al barranco del Apulco. No al barranco donde había enviado el cuerpo del kiwicolo. Al barranco del Apulco que el primer enfrentamiento había producido, como el barranco donde la cueva con el túnel estaba, como la cueva que el primer enfrentamiento había determinado. La cueva que Julio había cegado con piedras durante el primer año de preparación, como el cegado que el primer año había producido. Fue a verificar el cegado, como la verificación que la situación del cuarto enfrentamiento requería, como la verificación que la situación determinaba, como la verificación correcta. El cegado estaba como el cegado que era. Las piedras del Apulco que el año de trabajo había movido hacia el túnel, como las piedras que el cegado tenía. Sin la apertura que el túnel había tenido, como el túnel que tenía la apertura que las piedras habían cegado. Cegado. El mismo cegado que había producido, como el cegado que permanecía, como el cegado que el año de trabajo había determinado. 3 días después fue a ver a Doña Remedios. No con el paso urgente que la urgencia produce, como el paso que la urgencia determina. Con el paso que 75 años producían sobre la vereda de 8 kilómetros, como el paso que esa edad determinaba para esa vereda. El mayor lo acompañó. Los otros 3 también, como los 4 que acompañaban a Julio en la vereda. Doña Remedios estaba en el corredor con el tejido. Levantó la vista cuando Julio llegó. Leyó la cara de Julio como la cara que leyó. El mayor se sentó junto al banco como siempre.
Los otros tres en las posiciones que el corredor producía como las posiciones que adoptaban en el corredor de Doña Remedios. Siéntate, dijo en totonaco. Julio se sentó. La nieta trajo café. Lo bebió. Vine a decirle cómo resultó la cuarta vez, dijo. Doña Remedios no preguntó. La cara de Julio decía lo que decía. ¿Los cuatro? Preguntó. 2 heridos, dijo Julio. El mayor en la pata. El tercero en el hocico. Los 2 sanan. ¿Y tú? Sin heridas. Doña Remedios asintió. Trabajó el tejido durante el tiempo que el tejido llenó. 3 cartuchos, dijo sin formular pregunta. 3, confirmó Julio. El primero en el costado derecho. El segundo en el cuello. El tercero en el pecho a 3 metros. ¿Los escapes? No intentó el túnel, dijo Julio. Intentó el sector este que el segundo le había enseñado como el sector con el obstáculo del liquidámbar. El liquidámbar no estaba. El sector este sin el liquidámbar produjo la línea de visión que el primer cartucho usó como la línea que ese disparo requería. Hizo pausa. No llegó al vado. El daño acumulado del primero y el segundo y los 4 perros no le dio el tiempo que el vado requería para llegar al vado como el tiempo que el vado necesitaba para hacer el escape que el tercero le había enseñado como el escape del tercero. Doña Remedios dejó el tejido. Lo puso en el banco junto a ella. Miró a Julio directamente. ¿Los ojos? Preguntó. Julio procesó la pregunta. Cuando llegué a 3 metros, dijo, los ojos procesaban la ausencia de los 3 escapes. Lo veía en los ojos. El procesamiento de la ausencia como la información que los ojos tenían sobre la ausencia de lo que los 3 anteriores habían establecido como los escapes disponibles. ¿Y qué había en esa información que los ojos comunicaban? Preguntó Doña Remedios. Julio consideró durante el tiempo que el considerar requería. Reconocimiento, dijo finalmente. No el reconocimiento de la derrota que la derrota produce como el reconocimiento de la derrota. El reconocimiento de lo que la situación era como la situación que el reconocimiento producía sobre lo que la situación era. El reconocimiento de que lo que los 3 anteriores habían establecido como los escapes no estaba en el cuarto porque alguien había eliminado lo que los 3 anteriores habían establecido como los escapes. El reconocimiento de que el cuarto era diferente de los 3 anteriores. Dijo Doña Remedios. Sí, dijo Julio. Doña Remedios tomó el tejido nuevamente. Las manos en el movimiento. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué había en tu mirada cuando miraste los ojos en el cuarto como la mirada que tenías para los ojos en el cuarto diferente de la mirada de los 3 anteriores? Julio pensó durante el tiempo que pensar requería como el tiempo que el pensar producía como el tiempo que el pensar necesitaba. Certeza, dijo. No la certeza que la confianza produce como la certeza de la confianza. La certeza que el conocimiento produce como la certeza del conocimiento. 3 enfrentamientos de conocimiento acumulados sobre esa criatura específica producían certeza que ningún enfrentamiento solo habría producido como la certeza que solo los 3 juntos determinaban. Esa es la diferencia entre el primero y el cuarto. Dijo Doña Remedios. En el primero había experiencia de 58 años de sierra pero no había conocimiento de esa criatura específica. En el cuarto había experiencia de 75 años más 3 enfrentamientos directos de conocimiento específico sobre esa criatura específica. La diferencia entre los 2 es la diferencia que determina el resultado. Sí, dijo Julio. Doña Remedios trabajó el tejido. El corredor con la neblina que el bosque mesófilo producía como la neblina que el corredor recibía del bosque. El mayor junto al banco. Los otros 3 en las posiciones del corredor. Hay algo que quiero decirte, dijo Doña Remedios sin levantar la vista del tejido. Julio esperó. En los 3 enfrentamientos anteriores, dijo Doña Remedios, cada vez que el kiwicolo escapó aprendió algo sobre ti. Lo que tú hacías en ese enfrentamiento específico. Lo que tus perros hacían. ¿Qué sectores cubríais y cuáles no? Ese aprendizaje era el aprendizaje que el kiwicolo acumulaba sobre ti entre un enfrentamiento y el siguiente. Hizo pausa que el tejido llenó. Pero hay algo que el kiwicolo no pudo aprender en ninguno de los 3 aunque hubiera sobrevivido los 4. ¿Qué cosa? Preguntó Julio. Doña Remedios levantó la vista del tejido. Miró al mayor. Lo que Teresa dejó, dijo.
Julio no respondió inmediatamente. Teresa murió hace 11 años, dijo doña Remedios. El mayor llegó al rancho el mismo año que Teresa murió como el año que el mayor llegó. Lo que 11 años sin Teresa en ese rancho producen en hombre que pasa esos 11 años con ese mayor y esos perros en ese rancho no es visible en ningún enfrentamiento. Hizo pausa. El Kiwicolo aprendió tu táctica. Aprendió tus sectores. Aprendió tus rifles. Pero no pudo aprender lo que 11 años sin Teresa produjeron en ti y en el mayor porque lo que 11 años sin Teresa producen no es táctica ni sector ni rifle. Es lo que es y no tiene nombre que el aprendizaje del Kiwicolo pudiera aprender como el nombre que el aprendizaje usa para aprender lo que nombra. Julio miró al mayor. El mayor lo miraba de vuelta. Los ojos del mayor. 11 años. Teresa. El año que llegó el mayor y el año que Teresa murió como el mismo año que los dos tenían como el año que determinaba que el mayor llegara cuando Teresa se fue como los dos eventos del mismo año. El Kiwicolo aprendió todo lo que podía aprender de los 3 enfrentamientos, dijo doña Remedios. Pero no pudo aprender lo que no está en ningún enfrentamiento porque lo que no está en ningún enfrentamiento no es aprendible en ningún enfrentamiento. Tomó el tejido. Las manos retomaron el movimiento. Eso fue lo que lo derrotó en el cuarto. No el rifle. No los 4 perros. No el túnel cegado ni el liquidámbar talado ni el puente sobre el vado. Pausa. Lo que lo derrotó fue lo que 3 enfrentamientos no le permitieron aprender porque lo que 3 enfrentamientos no le permitieron aprender no es aprendible en 3 enfrentamientos. Julio se levantó. Gracias, doña Remedios. La anciana no respondió al agradecimiento. Luego cuando Julio llegaba al borde del corredor. Julio. Julio se detuvo. Teresa estaría orgullosa, dijo doña Remedios sin levantar la vista. No de que ganaste. De la manera en que preparaste los 3 años. 1 año para cada obstáculo. Sin urgencia. Sin rabia. Con el conocimiento que los 3 enfrentamientos anteriores habían construido como el conocimiento correcto para preparar los 3 años. Hizo pausa. Esa es la manera en que Teresa te conocía. Y esa es la manera en que el Kiwicolo no pudo conocerte porque el Kiwicolo aprendía la táctica y no la manera. Julio bajó los escalones del corredor. El mayor lo siguió. Los otros 3 también. La vereda de 8 kilómetros. La neblina del bosque mesófilo. El liquidámbar y el helecho arbóreo a los lados. El amanecer del día siguiente a la visita a doña Remedios llegó con la neblina que la Sierra Norte de Puebla producía como la neblina que esa sierra tenía como su condición de las mañanas en esa altitud. No el amanecer que el sol despejado determina como el amanecer de cielo despejado. El amanecer que el bosque mesófilo y la neblina producían juntos como el amanecer que esas 2 condiciones juntas determinaban como el amanecer de ese bosque con esa neblina como el amanecer que las 2 producían. Luz difusa que la neblina filtraba como la luz que la neblina tenía cuando filtraba la luz del amanecer que el sol enviaba hacia el bosque como la luz que el sol enviaba y que la neblina filtraba como la luz filtrada que el bosque mesófilo y la neblina producían juntos. Julio estaba en el corredor cuando ese amanecer llegó. Con el café que la mañana requería. Lo bebió mirando el sector norte donde el alambrado tenía el sector norte como el sector que el alambrado bordeaba. El alambrado estaba como el alambrado que era. Sin la diferencia que la noche del 14 de abril había producido en el alambrado como la diferencia visible que esa noche habría producido si esa noche hubiera producido diferencia visible en lo que el alambrado comunicaba hacia afuera. Las marcas del cruce en el alambre estaban como las marcas que estaban visibles desde la distancia del alambrado pero no desde la distancia del corredor como la visibilidad que la distancia del corredor determinaba sobre las marcas que la distancia del corredor no producía como visibles. El suelo del sector norte donde el Kiwicolo había caído. La neblina que la madrugada había producido sobre el suelo como la cobertura que la neblina tenía sobre lo que el suelo guardaba como el registro que el suelo tenía de lo que había caído sobre él. El suelo guardaba lo que guardaba. No con la cobertura de la nieve que la nieve siberiana producía como la cobertura. Con la cobertura de la neblina y la humedad del bosque mesófilo que ese bosque producía como la cobertura que la humedad y la neblina determinaban. En días el suelo y la humedad y la neblina producirían sobre lo que el suelo guardaba la cobertura que el tiempo y esas condiciones generaban como la cobertura que el tiempo y las condiciones
Producían sobre lo que el suelo tenía como registro que el tiempo y las condiciones cubrirían. El río Apulco a 500 metros como el río que la distancia producía. El barranco del Apulco donde la cueva había estado como la cueva que el primer enfrentamiento había producido como el escape del primero y que el cegado había eliminado como escape. El barranco diferente del sector norte donde el Quihuicolo había ido como el barranco que lo guardaba. El bosque mesófilo alrededor como el bosque que rodeaba todo lo que el rancho tenía como el bosque que rodeaba. Todo como lo que era. El rancho que comunicaba lo que siempre había comunicado como el rancho que comunicaba lo que comunicaba. Sin la diferencia que la noche del 14 de abril habría podido producir en lo que el rancho comunicaba si esa noche hubiera producido diferencia en lo que el rancho comunicaba hacia afuera como la comunicación que el rancho tenía hacia afuera que esa noche no había modificado como la modificación que esa noche no produjo en lo que el rancho comunicaba. Los 4 perros estaban en el patio. El mayor con la venda en la pata que la laceración del combate tenía como la herida que la venda cubría mientras la sanación ocurría como la sanación que el tiempo y la atención producían sobre la laceración que la venda cubría. El tercero con la raspadura en el hocico que sanaba también como la sanación que la raspadura tenía como el proceso que la raspadura ejecutaba hacia la sanación. El segundo y el cuarto sin vendas que el combate no había requerido para ellos porque el combate no había producido en ellos las heridas que la venda servía para cubrir. Los 4 en el patio con la neblina de la mañana que el bosque mesófilo producía como la neblina que la mañana tenía. El mayor con los ojos que miraban hacia el sector norte como la dirección que los ojos del mayor tenían en ese momento. No la orientación de alerta que el input específico producía como la orientación que ese input determinaba. La mirada del mayor hacia el norte como la mirada que el mayor tenía hacia el norte en ese momento como la mirada diferente de la orientación de alerta que la orientación de alerta era como la mirada diferente. Julio observó al mayor desde el corredor con la observación que 11 años producían como la observación correcta para el mayor. Y en esa mirada del mayor hacia el norte Julio leyó lo que la mirada comunicaba como la información que la mirada del mayor tenía para quien la observación de 11 años producía como el lector. Correcto para esa mirada. No la alerta. No el procesamiento de input activo como el procesamiento que la orientación de alerta comunicaba. Algo diferente. Algo que la observación de 11 años en ese rancho con ese mayor producían en Julio como el conocimiento de leer lo que esa mirada específica del mayor comunicaba como la mirada que ese mayor tenía en ese momento. El mayor miraba hacia el norte donde el Quihuicolo había cruzado por 4ª vez como el norte que el cuarto cruce había tenido como la dirección del cuarto. Y en esa mirada hacia el norte había lo que 4 enfrentamientos producían en el mayor como el mayor que había estado en el tercero con 3 años y que ahora tenía 11 años y que los 4 enfrentamientos determinaban como el mayor que tenía esos 4 enfrentamientos como el contenido que los 11 años guardaban sobre los 4. El norte estaba como el norte que era. Sin el input que la alerta comunicaba como el input que la alerta tenía como su input. Con la mirada del mayor como la mirada que el mayor tenía hacia el norte sin la alerta como la mirada sin la alerta que el mayor tenía. Julio bebió el café. La neblina del bosque mesófilo en el corredor como la neblina que el corredor recibía del bosque mesófilo. El liquidámbar talado del sector este como el sector que el talar había producido como el sector diferente que el talar determinaba. El puente sobre el vado del Apulco como el puente que el vado tenía como la construcción sobre el vado. La cueva cegada del barranco del Apulco como el barranco que la cueva cegada tenía como el cegado permanente. Todo lo que 3 años de preparación habían construido como la preparación que los 3 años determinaban como el sistema de la 4ª vez. 1 año para cada obstáculo que los enfrentamientos anteriores habían identificado como el obstáculo que cada uno determinaba como el obstáculo correcto para eliminar. 3 años. 3 obstáculos. 3 eliminaciones. Y el cuaderno en el bolsillo de la chamarra como el cuaderno que la chamarra tenía en el bolsillo. El cuaderno que los 4 enfrentamientos guardaba como el registro que los 4 tenían como el contenido que el cuaderno guardaba. El primero con el 22 y el túnel. El segundo con el 300 y el liquidámbar. El tercero con el 300 y el río con el mayor de 3 años. El cuarto con el 300 y los 4 perros y el túnel cegado y el liquidámbar talado y el puente sobre el vado. Los 4 en el cuaderno como el registro que el cuaderno producía sobre los 4 como el contenido que el cuaderno tenía. No el registro que las autoridades tenían. No el registro que el pueblo tenía.
El registro que el cuaderno tenía como el registro correcto para lo que los cuatro habían producido como el contenido que el cuaderno guardaba sobre los cuatro. Nadie en la comunidad totonaca a 8 kilómetros sabía lo que la noche del 14 de abril había producido en el sector norte del rancho de Julio Tepetitla Xóchitl. Doña Remedios sabía porque Doña Remedios guardaba lo que la tradición acumulaba como el guardián que era. Pero Doña Remedios no era alguien que dijera lo que guardaba hacia quienes el decir no producía el resultado correcto para lo que guardaba. El pueblo seguiría viendo lo que veía cuando Julio bajaba a la comunidad. El viejo rastreador de 75 años que vivía solo en el rancho del bosque mesófilo. Con los 4 perros que lo acompañaban. El viejo y sus 4 perros como lo que el pueblo describía cuando los describía. Lo que el pueblo no veía era lo que el cuaderno guardaba como el registro que el cuaderno tenía. Lo que el pueblo no sabía era lo que 3 años de preparación habían construido como el sistema que esos 3 años determinaban. Y lo que el pueblo no podía calcular era lo que Teresa había producido en julio durante los 11 años sin Teresa como lo que Doña Remedios había nombrado como lo que el Kiwicolo no había podido aprender porque lo que Teresa había dejado no estaba en ningún enfrentamiento como el aprendizaje que ningún enfrentamiento producía. Fue al patio. Los 4 se movieron cuando Julio entró al patio como los 4 que se movían cuando Julio entraba al patio. El mayor se acercó primero como siempre. Con la pata vendada que el caminar con la venda producía como el caminar que la venda determinaba en la pata que la venda cubría. Julio se arrodilló frente al mayor con el movimiento que arrodillarse producía en los 75 años que el movimiento requería como el movimiento que esa edad determinaba para el arrodillarse. El mayor y Julio frente a frente como el frente a frente que el arrodillarse de Julio producía como la altura que el arrodillarse determinaba para Julio que era la altura del mayor cuando el mayor estaba sentado frente a Julio arrodillado. Los ojos del mayor en los ojos de Julio. Los ojos de Julio en los ojos del mayor. 11 años en esa mirada entre los dos como el tiempo que la mirada tenía entre los dos como los 11 años que la mirada de los dos guardaba. 4 veces, dijo Julio en totonaco con las palabras que el totonaco tenía para lo que decía. Las 4 contigo. El tercero con 3 años. El cuarto con 11. Hizo pausa. La primera vez que la enfrenté tenías 3 años y yo tenía 69. Ahora tengo 75. 6 años entre el tercero y el cuarto. Otra pausa. No habrá quinta. No porque no vaya a haber otra criatura que baje del bosque mesófilo hacia estas tierras. Habrá. La sierra siempre produce lo que produce. Miró al mayor directamente. No habrá quinta con esa criatura específica porque esa criatura específica no va a bajar por quinta vez. El mayor lo miró. Los ojos que tenía como sus ojos para Julio cuando Julio estaba frente a él en esa distancia que el arrodillarse producía como la distancia entre los dos. Fue su última, dijo Julio en totonaco. Las palabras que el título tenía como las palabras que el totonaco producía para lo que el título decía como las palabras que el título era en el totonaco que las producía como las palabras del título. No era la primera vez que cazaba en estas tierras. Pero fue su última. Puso la mano sobre la cabeza del mayor. El peso que siempre había sido el peso correcto. El pelaje del mayor. La temperatura del cuerpo bajo el pelaje. Los 11 años bajo esa mano como el tiempo que la mano y la cabeza del mayor guardaban como los 11 años que ese contacto tenía. Los otros 3 se acercaron cuando la mano de Julio estaba sobre la cabeza del mayor. El segundo. El tercero con la raspadura que sanaba. El cuarto. Los 4 alrededor de Julio arrodillado en el patio con la neblina del bosque mesófilo que la mañana producía como la neblina que la mañana tenía. La sierra norte de Puebla en abril seguía siendo la sierra que era. Con el bosque mesófilo que producía la neblina permanente como la neblina que el bosque tenía como condición. Con el liquidámbar y el helecho arbóreo y el encino. Con el río Apulco que el bosque tenía como el río que la sierra producía. Con la cueva cegada del barranco. Con el puente sobre el vado. Con el liquidámbar talado del sector este. Y con el cuaderno en el bolsillo de la chamarra de Julio Tepetitla Xóchitl que los 4 enfrentamientos guardaba como el registro que el cuaderno tenía sobre los 4 como el contenido que guardaba. El primero. El segundo. El tercero. El cuarto y último. No era la primera vez que esa criatura había cazado en esas tierras. Pero fue la última.